esta computadora. Muy bien, así es que corazón del hombre, casa de Dios, ese es el tema para hoy, que con tanto entusiasmo y con tanta bendición yo vengo a quererles compartir. ¿Por qué? Porque es algo que está en mi corazón y que me ha llenado. Para entrar de lleno a este punto, déjeme hacer referencia rápidamente a una historia de Israel, después a otra y vamos a pasar a Jesús. La primera, todos sabemos que Israel estuvo cautivo como prisionero, como esclavo en Egipto, y de eso nosotros sabemos que hay un símil que Dios saca al hombre de la esclavitud y nos pone ahora en libertad. Así como hizo con Israel, lo sacó de esclavitud y nos puso en libertad, así Dios viene con nosotros y nos pone en libertad. Voy a hablarles de otro libro, que se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 3. Por supuesto, yo le aconsejo leer todo el libro de Esdras, pero ¿de qué se trata Esdras o a qué viene a colación el caso de Esdras en nuestro tema de hoy? Bueno, Esdras se escribió cuando de repente teníamos el conflicto de querer los israelitas regresar de otro cautiverio. Los israelitas se habían llegado a ser cautivos, pero Dios había establecido 70, 80 años de que estuviesen cautivos en Babilonia, y de Babilonia los iba a regresar. Pero los iba a regresar ¿a dónde? Este es el punto de hoy. ¿A dónde los va a regresar Dios a los israelitas? Los iba a regresar a Israel, los iba a regresar a Jerusalén, los iba a regresar a ese monte que él ama, al monte de Sión. Pero ¿cómo estaba? ¿Cuál es la condición de aquel monte? Bueno, cuando ellos llegaron a ser conquistados, pues los conquistadores entraron y arrasaron con todo. Qué pena. Arrasaron con los muros, con las paredes, con la ciudad y ante todo arrasaron con la casa de Dios, que fue lo más tremendo. Entonces Dios mueve el corazón del rey Darío y le da órdenes para pedir que regresen a restaurar. ¿Qué es lo primero que iban a restaurar en Israel? Una de las cosas que ellos anhelaban tanto es restaurar la casa de Dios, ¿sí? Es decir, toda una ciudad deshecha, pero ellos querían restaurar la casa de Dios. Y así es como Esdras regresa y obviamente encuentra aquella ciudad derribada, la poca gente que había ahí viviendo en miseria, y lo que va a hacer es restaurar la casa de Dios. Esta casa de Dios y esta restauración quiere decir nuestro corazón quebrado y roto. Este ejemplo se muestra cómo el hombre mismo está caído, derrotado y tiene un corazón que no puede tener la presencia de Dios. Necesita el corazón para arrancar, ¿no es cierto? A mí nunca se me va a olvidar, de pequeño yo veía unos dibujos animados que no llegaron a todos lados, pero se llamaba el monstruo Milton. Alguien había hecho un monstruo y este monstruo pues quería que fuera un ser viviente. Y había que hacer que este hombre no fuera una mala persona. Entonces le echan unas gotitas para el corazón. Pero el hombre que lo está construyendo en los dibujos animados, en vez de echarle una gotita, le echa un chorro. Así es que se llamaba el monstruo Milton. Pero el monstruo Milton salió con un corazón hermoso de demasiado amor. Así es que en vez de ser un monstruo que iba a hacer daño, resultó ser todo un corazón. Bueno, Dios necesitaba reconstruir al hombre, pero primero para reconstruir al hombre todos queremos que nos dé lo exterior, que cambie de nosotros. Bueno, algunos hasta el físico, ¿no es cierto? Invierten mucho dinero para su físico, pero lo que más necesita el hombre ser restaurado es su corazón. Y Dios estaba planificando no solamente restaurar el corazón, restaurar a la persona, restaurar a la sociedad, mientras iba a mandar a Jesús a restablecer la iglesia, que es la sociedad de él, el cuerpo de Cristo en la tierra, pero para eso tenía que empezar por el corazón. Así es que se pueden ustedes imaginar, por eso se pone este caso tan dramático,
que pueda regresar Esdras con un equipo. Llegaron muchas personas a tratar de restaurar precisamente el corazón de Israel, que es el templo de Dios. Así es que ellos veían todo tan deshecho, pero cuando empezó la restauración, el día maravilloso que usted y yo empezamos a ser restaurados, eso yo lo reconozco como el día de mi encuentro con el Señor. El día que tú entregaste tu vida a Cristo, empezó tu restauración. Dios estaba cambiando el corazón de piedra y te estaba poniendo uno de carne. Dios estaba diciéndote, quiero sanar tu corazón en las condiciones en que el Señor te encontró. Ya vamos a ver esto un poco más adelante. Dios quiere restaurar tu corazón y traerlo a un corazón restaurado completamente, un corazón lleno completamente de su presencia. Así es que escuchen, cuando esto sucedió, es algo tremendo lo que pasó en Israel. Y dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Esto hacía todo Israel mientras lograban ellos reconstruir el templo. Iban a construir el templo, que era la habitación de Dios. No se olvide que en aquel tiempo el sinónimo de templo era habitación de Dios en aquel lugar. ¿Sí? Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Eso es la primera acción que viene. Qué júbilo, qué alegría, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, sobre nosotros. Ese fue el primer golpe de suerte que tuvimos. Ahora hablamos de golpe de suerte. No era suerte, era la gracia de Dios. Era el llamado de Dios a un hombre destruido, que de repente Dios trajo vida a mi vida y trajo vida a la tuya cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. Eso estaba Israel muerta, eso estaba el templo acabado, ¿no es cierto? No había nada, y ahora de repente viene. Pero nos da mucho más luz la palabra cuando nos dice de esta manera, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Todo el pueblo, es decir, todos aquellos que iban viendo la restauración de Israel, aclamaban con gran júbilo. Me encanta esta palabra, aclamar con gran júbilo, no con poquito de júbilo, con gran júbilo, con gran alegría, poder tener el inicio de nuestra vida en el caso nuestro, y ellos en la restauración de lo que antes era, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Los cimientos de la casa. Usted sabe que las personas que han luchado tanto por tener un hogar, por tener una casa, por construir, de repente han tenido un terreno y con tanto esfuerzo por fin deciden, y ahora sí vamos a levantar nuestra casita. Pues lo primero que se hace es darle gracias a Dios cuando por fin ya se tienen los planos y se abren las primeras zanjas y se ponen los cimientos. ¿Por qué? Porque usted sabe que puesto los cimientos es donde se va a levantar todo. Lo más difícil es, o lo más hay que asegurarse para construir una casa. Usted no puede poner puertas, no puede poner techos si no tiene cimientos. Los cimientos. Y todo esto va a tener una simbología que vamos a ir viendo más adelante, simbología para el tiempo de nosotros, para nuestra propia vida, pero ellos estaban jubilosos. No se olvide, Israel deshecho, el templo destruido, y ellos venían del cautiverio. Encontrar a su tierra, a su país, a su pueblo y a la casa de Jehová, y ahora reconstruirla, para ellos era la felicidad. Así es cuando uno nace de nuevo, uno siente el gozo y la alegría de que por fin estamos viviendo. Y dice la escritura, y muchos que habían visto la casa primera, ¿sí? Porque recuerda que los que se fueron en cautiverio habían visto antes, porque habían personas que vivían más de 100 años, 80, más de 100 años, y estos sí habían visto el templo en buenas condiciones. Fueron llevados a cautiverio y cuando regresan ya viejos, pues ya tenían una idea de lo que había sido. Y muchos de los que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Es ese lloro de alegría, ese lloro
de felicidad, ese gozo tan grande que mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Se puede usted imaginar la algarabía que había en aquel lugar, el gozo y la alegría de todos los que estaban presentes, viendo que se estaban echando los cimientos y que de nuevo Dios iba a habitar en esa casa? Y ese es el punto nuestro de hoy. Dios viene a habitar a este corazón. Por supuesto que ahora no estamos llamando a levantar el templo de Jerusalén. No, no es en el templo de Jerusalén. Ya Dios nunca va a regresar a habitar en ese templo. Tampoco quiere habitar en templos hechos de manos, dijo él, sino que ahora él ha decidido habitar en nuestro corazón. Por eso nuestro tema es el corazón del hombre, casa de Dios, ¿no es cierto? Y es lo que está restaurando el Señor, es este corazón. Y hay júbilo y alegría. Esto es algo que nunca debe de perderse. Por eso es que la Escritura en algún momento nos redarguye a nosotros y nos dice, mira que has perdido el gozo de tu primer amor. Aquí está el gozo de tu primer amor. ¿Ah? Y si nunca has tenido el gozo de tu primer amor, hombre, no estás enamorado de Cristo. Necesitas enamorarte de Cristo, necesitas entregarle tu vida, necesitas tener ese reconocimiento de dónde te sacó el Señor para que hoy digas, alabado sea tu nombre, y des gritos de júbilo, saltos, y tengas una idea de cómo debería ser el hombre y cómo Dios te tiene ahora y cómo te va a levantar para tenerte un hombre conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque esa es la estatura a la que todos vamos. Y dice el número 13, importante este verso, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con grande júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Por supuesto que los pueblos vecinos en aquel lugar donde sucedieron estos hechos que estamos leyendo, estamos en Esdras capítulo 3, verso 13, esto se oía alrededor de los pueblos. ¿Qué estará pasando? ¡Qué alegría y qué gozo! Eran las lágrimas, era el grito, era el gozo, era el júbilo de la alegría de que se estaba reconstruyendo el templo. Dios quiere reconstruir nuestras vidas. Y ahora yo quiero pasar a una escritura que está en el libro de Isaías, capítulo 61. Vamos a ver el primer verso de Isaías 61, que nos habla de cómo se profetizó que iba a ser restaurado. Sí, la gente dice Israel, la gente dice el templo. Nosotros sabemos que estas escrituras se refieren a nosotros y se va a dar cuenta por qué tiene una trascendencia más que de un lugar físico llamado Israel, tiene que ver con un hombre llamado Hijo de Dios, el hombre caído que Dios viene a levantar y a reconstruir porque Dios quiere tener una relación con él. Dios quiere habitar en el hombre y que el hombre sea completamente libre para todo esto. Hoy estamos viendo entonces la restauración del corazón de los hijos de Dios. Isaías 61:1 dice, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dijo la palabra profética, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Primer cosa que yo quiero que usted vea, vamos a ver 4 cositas en este verso rapidito. Uno, que está hablando que el Espíritu del Señor es el que va a estar sobre Jesús, ¿sí? Está sobre mí, ese que sobre mí es Jesús, porque me ha ungido, es decir, Dios lo ha llenado, le ha bendecido con su presencia completa. Ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Empieza en la lista de a los que vienen, Señor, a sanar. Primero empieza e incluye a los abatidos. Si se está dando cuenta, el Señor sí está hablando de restauración. Está hablando de restauración, pero ¿qué restauración es? ¿De qué templo va a venir y va a poner un templo aquí en mi ciudad? Como algunos que hacen elevando templos, ¿no es cierto? Pensando que Dios quiere habitar ahí, porque hay otros que construyen lugares para reunión, ¿sí? En donde está perfecto que la iglesia se junte para alabar a Dios. Pero pensar que es el lugar de habitación de Dios, un templo, no. Si es que lo hacen con esplendidez, es simplemente buscando una comodidad
para hacerlo con excelencia, no porque están pensando que Dios va a habitar en aquel lugar, porque no es ahí. Dios ya escogió el corazón del hombre y lo sabemos perfectamente, porque el Señor entonces ungió a Jesús y le ha dado. Pero esta es la palabra profética en Isaías, 500 años antes de que Jesucristo viniera. Y sigue diciendo, vamos a ir un poco más rápido porque después paso a lo que dice Lucas. Dice, ha venido a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Claro, si usted se da cuenta todo lo que les estaba pasando a Israel estando cautivos, pues aquí está. Y ahora están siendo libres, están recibiendo la libertad, están saliendo de los presos que estaban y todas las heridas que ellos tenían estaban siendo sanadas. Y sigue diciendo la escritura, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí si usted se da cuenta que no está hablando de una cosa, está hablando de un hacer, un evento en el corazón del hombre, que dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. De esto ya he predicado, del año de la buena voluntad del Señor, pero esto es algo más que simplemente tocar el corazón de alguien, sino que hacer que ese corazón de alguien quede perpetuamente sanado, libre, no de un día, no el gozo de un ratito. Dios no es la emoción de un momento, Dios es la vida del hombre en sí mismo, de todo momento y para proclamar la libertad. El día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor no está diciendo, un día voy a regresar, hablando de su segunda venida, a consolar a los enlutados. No, Él dijo, yo voy a venir a consolar a los enlutados, y cuando Él ya vino, y vino a establecerse en la tierra, ahora si usted tiene a Jesús en su corazón, y por alguna razón ha pasado algún duelo, tiene algún dolor de una pérdida en su corazón, aquí está el Señor. El Señor puede ser su consuelo. No busque el consuelo en cualquier otra manera en que lo pueda encontrar, ni siquiera en los brazos de una mujer o de un hombre o de cualquier persona. Busque su consuelo en los brazos del Señor, porque Él vino a consolar a todos los enlutados. Sigue diciéndolo la Escritura, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Sí, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Cómo estaban ellos en el cautiverio? Afligidos, en luto, en ceniza y angustiados. Esto estaban, ¿no es cierto? Ahora les va a traer para darles todo esto. ¿Cómo estábamos nosotros? Pues le digo que yo no estaba mal físicamente, no estaba mal en cuanto a mi proyección de trabajo, de estudios, pero yo sabía que dentro de mí yo no tenía todo lo que yo hubiese querido tener para, por ejemplo, formar un hogar. Cuando yo me hice novio de María Teresa, una de las cosas que a mí me preocupaba es cómo yo me estoy haciendo novio de esta mujer que tiene un corazón para Dios y que ama a Dios. Y yo voy a venírselo a destrozar, le voy a venir a hacer pedazos, porque ¿a dónde y qué le voy a dar? Pero gloria a Dios, en ese camino, antes de casarnos, tuve la dicha de entrar en esta restauración de mi vida, en este cambio de mi vida, en este nuevo nacimiento que Dios me dio para levantar la vida en Cristo Jesús. Y ahí sí, todo mis cenizas, todo mi luto, toda mi angustia, todos mis problemas se quedaron allá para arrancar una vida en Cristo Jesús. Y es así como hemos podido forjar un hogar, un matrimonio y levantar nuestros hijos para Dios, porque Él lo hizo, no nosotros. Él lo hizo, Él vino a darnos todo esto. Y sigue diciendo el verso 4, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todo esto lo está diciendo proféticamente, dice, reedificará las ruinas antiguas. Así es que usted se da cuenta para dónde estaba hablando esta profecía. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Es decir, está hablando de restaurar, está hablando de reedificar, está hablando de levantar ruinas antiguas, como estaba aquel Israel caído. Por supuesto que ahorita estamos hablando del templo, del corazón, porque próximas semanas
voy a estar hablando de Nehemías, que tiene que ver con a la obra de Cristo Jesús, sanando nuestro corazón y dándonos un corazón nuevo. Es decir, un corazón donde Dios venga a morar con nosotros. Próxima semana voy a hablar de Nehemías, donde Nehemías ejemplifica a la iglesia, levantando el cuerpo de Cristo para que habitemos nosotros seguros. Sigue diciendo entonces, vamos al verso, dice, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahí usted se da cuenta que sí está hablando de una ciudad, está hablando de muchos escombros. ¿Qué quiere decir esto de los escombros? Bueno, cuando el hombre fue levantado Adán en la perfección, sin pecado, ¿no es cierto? Cuando el hombre se cayó, empezó a destrozarse una a una y a una, y por supuesto usted no lo ve, pero si alguien ve con ojos espirituales al hombre sin Cristo Jesús, usted lo puede ver levantado a él, pero a su alrededor los escombros de todo lo que, la escoria y todo lo que está alrededor que no vale, que no sirve, y por eso es que las personas, por más que ellos quieren, o por más que queríamos nosotros sin Cristo Jesús levantarnos, pues tropezábamos, porque tropezábamos con nosotros mismos y con nuestros escombros. Pero aquí está diciendo, sí, él vino a levantar todo esto, el Señor. Y dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Mire cómo el Señor viene a restaurarnos, a ponernos en un buen lugar. Y aquí nos habla claramente, ¿no es cierto? Seremos sacerdotes y ministros de nuestro Dios. Ya hemos visto las otras escrituras que habla de la iglesia, que dice que nosotros seremos un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Está hablando de nosotros o está hablando de una ciudad? Por supuesto que está hablando de nosotros. Hay muchas personas que por rato ven las cosas espirituales y por rato no las ven. Pero nosotros tenemos que ver todo el tiempo las cosas espirituales que el Señor nos permite. En lugar de vuestro doble confusión y el de vuestra deshonra, dice, os alabarán en sus alrededores, ¿sí? Dice, por lo cual en sus tierras, dice, poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, perpetuo gozo. ¿Cómo está con el gozo? ¿Cómo está con la honra? ¿Sí? ¿Cómo está usted sabiendo de que es un hijo de Dios y que las personas tienen los ojos puestos en usted? ¿Está usted mostrando el gozo del Señor? ¿O es un hijo de Dios afligido? ¿O es un hijo de Dios temeroso? ¿O es un hijo de Dios escondido? ¿O es un hijo de Dios huyendo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios siendo así? Si Dios ya nos llevó a la restauración, si Dios está levantándonos, si Dios sanó nuestro corazón y nos puso de una manera y puso un gozo perpetuo en nosotros. Una de las cosas que cambió Dios mi vida fue la alegría y el gozo. Sí, yo era una persona muy seria, sí, no parecía, ¿no? Pero de muchacho yo era muy serio. A mí me veían y como ya era alto, pensaban que yo era mucho mayor de edad y serio, pues pensaban que una persona, un joven muy serio. ¿Ah? Así fui clasificado. Pero cuando conocí a Jesús, ese gozo que el Señor puso en mí empezó a salir y a salir y a salir. Y por supuesto que una de las cosas que yo puedo disfrutar es sentir el gozo del Señor en todo tiempo. Así empecé mi conversación de esta mañana con el grupo que estábamos reunidos al principio, diciéndoles que estoy feliz y estoy gozoso, y máxime cuando Dios trae palabra tan linda para esta mañana. Y dice el verso 8, porque yo Jehová soy amante del derecho, y esto me encanta. Ponga mucha atención. Usted esta escritura la puede sacar e imprimirla. Toda la escritura, o sea, cómprese una Biblia, mejor dicho. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad sus obras y haré con ellos pacto perpetuo. Mire cómo el Señor no quiere nada malo en nosotros, no quiere las cosas que podían haber sido con que fuimos marcados o haber sido parte de cosas malas, sino que el Señor
Una vez que nos ha renovado, dice, afirmaré en verdad sus obras y haré con ellos pacto perpetuo. Así es como hizo el Señor cuando vino Jesucristo a traer el pacto perpetuo. Muy bien, estamos entonces en Isaías 61. Ahora yo quiero ir a Lucas, pero antes de pasar a la parte de Lucas, permítame quizá poderle decir que necesitamos tener un encuentro con el Señor. Necesitamos decirle, Señor, de veras, en mi encuentro contigo yo necesito cambiar. Pero muchas personas se encontraron con Jesús y no cambiaron. ¿Cómo así? Sí, así es. Muchas personas se entregaron con Jesús y no cambiaron. Cuando una persona llega a darse cuenta que puede estar con Jesús y no está, ¿qué es lo que hace? Se vuelve a Dios. Es lo único que nos toca hacer. No podemos andar buscando por aquí y por allá soluciones en el mundo. Tenemos que encontrar la solución en el Señor. Déjenme contarles que cuando Jesús llegó y fue ungido, lo primero que hizo fue llenarse de Dios. Y segundo, prepararse para regresar a su ciudad, donde se había creado, y ahí dar su primer discurso en una sinagoga. Veamos cuál fue el discurso del Señor para que nos gocemos de esta historia. Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret. ¿A dónde? Donde se había creado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Por qué en el día de reposo? Porque era el día que se reunían los judíos. Por eso entró, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Bueno, cuando ya Jesús ya tenía fama y que estaba haciendo milagros y estuvo ahí en la sinagoga, ahí le dan la oportunidad a Jesús a que lea las escrituras, ¿sí? Y dice la escritura que el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre de ellos. Ahí tenía al público correcto, a las personas que llegaron a buscar a Dios. Cualquiera diría, bueno, qué público más hermoso, ¿no? Porque son personas que llegaron a buscar a Dios, están santificando su día, están esperando una palabra de Dios. Así es que espero que este día a usted no se le escape el corazón de la palabra de Dios para hoy y todo lo que nos está dando, porque si estamos aquí hoy presentes y si usted está viendo este video, es porque usted está diciendo, yo quiero tener un encuentro con el Señor y está recibiendo la palabra de Dios. Bueno, entonces escuche lo que pasó en ese encuentro maravilloso de Jesús y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Ah, estaba preparado. Sí, por Dios. ¿Sabe que Dios prepara las circunstancias y los corazones de los hombres y lo pone en ciertas maneras para que usted tenga un encuentro con él? Usted hace su parte y Dios hace la parte milagrosa. Usted pone un esfuerzo, usted dice, hoy voy a leer y Dios pone la parte milagrosa. Usted dice, hoy me voy a arrepentir y Dios pone la parte milagrosa. Usted dice, hoy voy a dar y Dios pone la parte milagrosa. Pero muchos esperan al revés, esperan que Dios ponga la parte milagrosa, es decir, mándame dinero Dios y después ellos quieren hacer. Si Dios le manda dinero primero, usted no va a hacer. Es decir, puede hacer una vez o dos, pero no va a constituirse en su forma de vivir, sino que usted va a aprender que conforme usted da un pasito de fe, Dios hace el resto por usted. Así es que una vez que él se levantó a leer, Dios ya tenía preparado este libro, el profeta Isaías. ¿Qué escritura cree usted que iba a leer? Justo la que leímos en el capítulo 61 de Isaías, solo que ahora es Jesús leyéndola en el templo y mire el impacto que va a causar y lo que aquí Dios nos tiene preparados para nosotros. Empezó a leer lo mismo que decía en el 61, solo que ahora dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está leyendo, pues no necesariamente estaría sobre él porque está haciendo una lectura, pero vea lo que viene más adelante, por cuanto me ha ungido para. Entonces la razón que le está diciendo es que algún día va a llegar el elegido, va a llegar el profeta, va a llegar el Mesías, va a llegar el Hijo de Dios
y esto le va a pasar a él. Aquí, claro, usted y yo ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y está leyendo eso. Me ha ungido para, y empieza a hacer la lista para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, toda la lista que ya vimos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y escuche, a predicar el año agradable del Señor. Ya la reconstrucción de Jerusalén ya se había dado. Ya el templo había sido levantado. Ya Jerusalén la tenían ellos ahí. Pero qué cosas que una vez que Israel ya había tenido todo, ahora en la época de Jesús, en este momento en que estamos leyendo esto, los israelitas estaban siendo cautivos de los romanos. Estaban bajo el dominio romano. Es decir, no estaban experimentando la libertad, no tenían muchas personas con ceguera, ellos mismos estaban ciegos espirituales y aunque algunos podían pregonar que estaban libres, tenían que pagar impuestos a César y no estaban libres en sus propias vidas, estaban oprimidos y tampoco estaban gozando del año agradable del Señor. Un perpetuo gozo en sus vidas no lo tenían, ¿sí? Siguió leyendo el Señor y enrollando el libro, y esto fue lo que sucedió. Es decir, una vez que leyó todo esto, Jesús vino y enrolló el libro y lo dio al ministro. Es decir, terminó su turno de la lectura, se lo dio al ministro y se sentó. Pero escuche lo que aquí dice la Escritura: y los ojos de todas las sinagogas estaban fijos en él. Jesús había leído una escritura que tantos anhelaban que se cumpliese algún día, que tantos anhelaban que eso fuera cierto y que por fin ellos lograran esa tan anhelada libertad. Una libertad que ellos esperaban para la nación, pero que tenía que empezar en el corazón del hombre. Y como no llegaba ese libertador, y como ellos no tenían la esperanza de ese libertador, ya se habían acomodado en decir algún día, algún día, algún día. Deje de pensar, algún día seré libre. Hoy es el día de nuestro encuentro con el Señor. Hoy es el día. ¿Por qué? Porque mientras el Señor leía esto, escuche lo que pasó y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se ha cumplido esta escritura delante de ti hoy? En el hoy de hoy, estamos hablando de este domingo, estamos hablando de este día, estamos hablando de este momento en que usted está teniendo la experiencia de poder escuchar estas escrituras. Él les dijo, todos tenían sus miradas clavadas en él, porque se preguntaban, ¿será, no será, es o no es? Y el Señor se los aclara y le está diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Magnífica revelación. Aparte de lo que ya les había leído hacía un momento en Isaías, ahora Él les dice que se ha cumplido. Eso quería decir que el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Él era el ungido para hacer toda esta tarea de cosas que estaban descritas del Mesías. Y si hoy se había cumplido delante, ahora vayamos a los que estaban presentes en la sinagoga y después lo vamos a aplicar o lo vamos a automáticamente aplicando a nuestra vida. Ahí estaba en aquel momento cumpliéndose delante de ellos y ellos hubiesen tenido la oportunidad de decir, como sucedió con Esdras, y por eso fue mi lectura de Esdras. Algunos se preguntan por qué Luis nos hiciste leer al principio, hubiera sido directo al grano. ¿Ah? A todos les gusta ir al grano y después no entendemos la razón, no entendemos la receta completa. Muchos quieren comerse el pastel y no saben ni cómo se hace, ¿no es cierto? Pero en Esdras vimos cómo el pueblo, cuando empezó a reconstruir, déjeme recordarle el drama que yo hice de la reconstrucción del templo, cómo estaban caídas sus ruinas, cómo estaba todo, cómo venían del cautiverio, cómo algunos ya habían visto el templo antes y ahora que lo veían, ¿qué fue lo que pasó? Gritaron, lloraron, alabaron al Señor, se pusieron llenos de júbilo. Y ahora aquí se estaba cumpliendo la escritura. Allá se cumplió con ellos la restauración física y todos gritaron de lujo, de júbilo. ¿Sabe por qué?
porque estaban viendo algo físico, estaban tocando, estaban palpando, era el templo. Pero cuando se trata de algo espiritual, hermanos, es cuando más nos debemos de alegrar, porque en el espíritu empiezan todas las cosas. Así es que cuando usted tuvo un encuentro con Cristo, es porque Cristo y la unción de Cristo llegó a su vida y él vino a sanar al enfermo, y ese era usted y ese era yo. Vino a sanar al quebrantado y ese era usted y ese soy yo. Y vino a cada una de las descripciones que vino, y vino a darnos el año agradable del Señor, y vino a poner gozo perpetuo. Por eso yo le honro, por eso le alabo, por eso usted hoy, si usted está teniendo revelación de esta escritura para su hoy en día, usted debe saber que si no lo hizo, regrese a su primer amor. Si no está viviendo esta vida, vuelva a su primer amor y dé gozo y dé voces de júbilo y mantenga el gozo y la alegría en usted y diga gracias, Padre, porque no tengo por qué estar preso, no tengo por qué estar cautivo, no tengo por qué tener un corazón quebrantado, no tengo por qué estar resentido, no tengo por qué estar enfermo, porque tú todo eso, Señor, ya lo trajiste, y tú hoy vienes a mí y yo te recibo en mi corazón y te hago una verdad. Y si ya te he recibido en mi corazón, te hago hoy una realidad para que yo disfrute contigo esta bendición tan grande. Padre, yo te doy tantas gracias por tu amor y por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque hoy se está cumpliendo esta realidad en mi vida y en mi corazón. Gracias, Padre, porque me permites decirte con toda claridad y con toda libertad que tú vienes a sanar mi vida y mi corazón. Gracias, Cristo, porque hoy me liberas y vienes a mi vida. Yo voy a pedir que todos los que puedan ponerse pantalla lo hagan. Creo que este tiene que ser un momento de impacto personal. ¿Por qué necesitamos tener un impacto personal? Porque tenemos que hacer una realidad. Si usted todavía no lo está viviendo, si usted todavía no lo tiene, abra su corazón, porque lo que le pasó a Israel de restaurar el templo, tiene que pasar hoy de restaurar nuestro corazón. ¿Fuiste lastimado por alguien? ¿Fuiste herido? ¿Eres quien ha herido? ¿Eres quien ha lastimado? No importa cuál es tu situación. ¿Te sientes cautivo en tu propio cuerpo? Hoy viene el Señor, es el día en que Él dice, hoy ha venido, hoy se ha cumplido en ti. Porque de nada nos serviría seguir leyendo la Biblia. Es decir, ese es un de nada, es un dicho, porque obviamente sí nos va a ayudar a seguir leyendo la Biblia, pero digo, perderíamos este día, este momento, si nosotros no decimos, sí, Señor, hoy es mi momento. Hoy yo acepto, Señor, que este es el día en que tú te revelas a mi vida y yo te recibo como el restaurador de todas estas cosas. No de una de estas cosas, de todas. Quiero, Señor, que me des un corazón limpio, un corazón nuevo. Transforma mi corazón, Señor, en esa casa de Dios en el cual Dios está queriendo habitar. Y Señor, yo invito a Jesús a que entre a mi corazón, a que me llene con su presencia, a que me dé de su Santo Espíritu. Hoy, Señor, en mi arrepentimiento, yo te digo, Padre, gracias por Jesús. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Y recibo a Jesús y con él la vida de Dios en mí, y mi corazón hoy se llena de Cristo. Y hoy, Señor, salto de júbilo, salto de gozo, salto de alegría, para que nunca más se diga que fui menospreciada, nunca más se diga que fui enlutado, nunca más se diga de que fui abandonado, nunca más se diga que no he sido perdonado, porque tú hoy limpias, perdonas, sanas mi corazón, me das un nuevo corazón para que yo empiece, Señor, a vivir una vida llena de tu presencia, una vida llena de tu amor, una vida llena de tu gozo, Señor, cumpliendo tu palabra y cumpliendo, Señor, lo que tú has puesto para mí. Gracias por habernos dado, Señor, esos ejemplos en Israel. Gracias, Señor, porque tan dramáticamente fueron puestos para que yo vea, pero yo no quiero pasar desapercibido este momento, Padre, como lo pasaron los que leyeron, los que escucharon a Jesús
y en vez de recibirlo en su corazón, le querían abandonar, le quisieron tirar por un despeñadero. Señor, yo quiero tener ese corazón sensible para poder ver a ese Jesús, a ese hombre humilde, a ese hombre tan bueno, Señor, que vino como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como el restaurador de todas las cosas, como el que vino a restaurar lo más importante en esta tierra, que es restaurarme a mí, que es restaurar al hombre, que es restaurar a la persona en todos sus caminos. Padre, yo te doy gracias este momento por la bendición que nos das. Alzamos nuestras manos al Señor y le decimos, Padre, gracias, gracias por la libertad. Llena nuestra vida, llena nuestro corazón. Haznos personas de gozo, haznos personas de júbilo por el entendimiento que hoy tenemos, Señor. Cambio mi actitud de pena, de pobrecito yo, cambio mi actitud de temor y de miedo y de falta de aceptación por decir soy amado, soy aceptado, soy perdonado. Y ahora, delante del trono de tu gracia, Padre, te puedo decir gracias por tu Hijo Jesucristo, quien ha venido a salvarme de todos mis pecados.